Lo primero que vamos a hacer, os estaba diciendo, que es resolver el ejercicio del lunes y el ejercicio del martes. Aquellos que no estuvisteis el martes, porque eran los grupos de prácticas del martes, los que estuvisteis el viernes, no habéis visto este ejercicio, entonces tendréis que prestar un poco más atención, porque no habéis pensado sobre él todavía. Para el ejercicio del martes necesitábamos el ejercicio del lunes. Entonces, puse yo el resultado correcto del lunes para que no hubiese quejas en ese sentido. Y bueno, vamos a ver qué tal. Entonces teníamos, si no me equivoco, el pantallazo que hice del lunes. Lo que nos pedían era determinar cómo era el vector aceleración en coordenadas polares, sin restricciones de ningún tipo, o sea, coordenadas polares. Esto lo tenéis, ya os dije, aquellos que estuvisteis el martes, que aparecí con el libro, lo tenéis en el tema 1, en la sección 1.7 del Taylor, que habla precisamente de las coordenadas, cómo expresar la aceleración en coordenadas polares. Entonces, y cómo expresar la segunda ley de Newton, fuerza neta igual a masa por aceleración, en coordenadas polares, porque a veces es útil, como algunos os daríais cuenta, el martes, precisamente por eso o sea, fue un problema. La verdad es que cuando os planteé el problema del bloque y el péndulo no había pensado todavía en eso. Fue justo después de discutir aquel día con vosotros ese problema, cuál de los dos estuve pensando y dije, anda, este está muy bien precisamente como aplicación de las coordenadas polares. Entonces, primero por partes, vamos a hacer esto. No necesitabais, por supuesto, bueno, primero, claro, a mí me sirve para ver, recordad que os dije nada de libros, nada de apuntes, porque quería que todos estuvieseis en igual, que las condiciones de trabajo fuesen iguales para todos. Entonces, claro, si alguno lo sabía, eso se iba a correr como la pólvora entre todos, y yo no quería eso. Si alguno lo había visto, naturalmente se acordaría un poco de cómo es, que es muy sencillo. Yo entonces, al ver los ejercicios, me voy a dar cuenta, o me he dado ya cuenta de quién no abre un libro, en particular de la guía docente, y aquellos que sí. Pero ya digo que no necesitabais el libro, solo necesitabais recordar lo que yo había hecho. Tenemos. En el plano estamos. Entonces tenemos aquí coordenadas cartesianas. Cualquier punto lo podemos determinar, ¿no?, por sus coordenadas x e y. Voy a ver si me acuerdo de escribir más grande para la gente que se sienta por ahí detrás. Coordenadas cartesianas, ¿no? X, Y. En coordenadas polares. Lo que tendremos será R y tita, por ejemplo, en el sentido antihorario. El vector de posición lo podemos dar de esta manera. Cuando estábamos discutiendo la aceleración tangencial, la aceleración centrípeta, cómo podemos expresar la aceleración, lo hice para un caso particular que era el movimiento circular. Es decir, que lo que vamos a obtener hoy es más general. Lo que debíais haber obtenido el lunes era más general que para el movimiento circular. En el movimiento circular teníamos una restricción, una ligadura en el movimiento, que en el caso de las coordenadas polares se expresa muy fácilmente, que es R es constante, un valor determinado.
Mientras que en coordenadas cartesianas también la ligadura se puede expresar. X cuadrado más Y cuadrado es constante. Es decir, que no son independientes, no tiene dos grados de libertad, sino solamente hay uno en el movimiento circular. Ahora quitamos esta restricción, es decir, que tanto R como θ van a depender del tiempo. Bueno, aquí también, X dependía del tiempo, Y depende del tiempo. Muy bien, pues ya tenemos todo, la relación entre uno y otro, X, R coseno de θ, y R seno de θ, tal como he escogido yo el ángulo polar θ, claro, si lo escojo de otra manera, pero vosotros escogéis donde ponéis el origen de coordenadas en el ángulo, en la posición angular. Y ahora es simplemente derivar, porque fijaos que si esta es la posición, lo que necesitamos es la velocidad, Vx y Vy, y luego pasar a X, a Y, y ver, naturalmente, ponerlo, el resultado que obtengamos como suma de dos términos. Uno, una proyección en la dirección radial, tendremos un vector unitario radial, hacia afuera radial. En el movimiento circular a mí me interesaba, por lo de la aceleración centrípeta, poner el sentido contrario. O sea que aquí, cuando ponga, o también utiliza el libro, Taylor utiliza esto, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos cosas significa lo mismo. Y un vector perpendicular a él asociado. Fijaos que esta es la dirección radial en coordenadas polares. Claro, cambia. Fijaos que eso es diferente. Nos va a pasar cosas. El resultado va a ser más complicado en principio para la aceleración. Uno ya lo está viendo porque esos vectores unitarios, esas direcciones dependen de qué punto estemos escogiendo del espacio. ¿De acuerdo? A cambio, tendrá ventajas para resolver problemas. Es decir, que lo que en principio a uno le parece que se complica las cosas, luego te resuelve la vida. Lo comido por lo servido. Bueno, el otro vector es perpendicular a este. Y aquí seguimos la misma regla que en el caso de cuando hablaba del péndulo simple. Es decir, ¿en qué sentido va a ser perpendicular al radial? Aquí no lo he dibujado yo del todo así bien lo del radial. Bueno, que se vea bien, que se entienda bien. Con el sentido, fijaos, antihorario, tal como he escogido yo aquí, el sentido positivo de giro del ángulo. Es decir, que aquí tendremos, yo estoy llamándolo θ, el Taylor utiliza la letra griega phi, da igual. Y lo mismo, utiliza también una notación gorrito así, si queréis. Eso lo digo por si lo consultáis, da igual de una forma que otra. A mí me gusta muchas veces ponerlo de U por manías, porque está uno acostumbrado. La verdad es que con esto, ya con el gorrito, uno entiende que es un vector unitario. ¿Vale? Entonces simplemente va a ser llegar otra vez a cómo es el vector aceleración derivando. Y el único cambio que había aquí es que mientras que en el movimiento circular, claro, R era constante, ahora ya R no es constante. Es decir, que lo tenemos que tener en cuenta a la hora de derivar. Teníamos Vx, tenemos aquí, vamos a ponerlo otra vez para que no me... Y ahí, R, seno. Por cierto, en el dibujo que hacía antes, ¿cómo serían las componentes de esos dos vectores unitarios? ¿Cambia algo con respecto al problema? Fijaos que aquí, una diferencia, ¿os habéis dado cuenta en la terminología, aparte de radial, que bueno, es la misma dirección, lo único que cambia es el sentido, eso no es importante, simplemente es cambiar los signos, pero sí hay un detalle más importante que es que ya no hablo de tangencial, hablo de angular, el vector unitario angular U sub θ, unitario, el que me da esa dirección. Es decir, que ahora, cuidado con esto, ese vector, esa dirección en el espacio no tiene por qué ser tangencial a la trayectoria, por supuesto que no. ¿Entendido esa diferencia? Claro, si tenemos un movimiento particular, que era el movimiento circular, en ese caso sí coinciden ambos vectores unitarios, ambos ejes. El eje intrínseco tangencial, o sea que tened cuidado con esto,
que vamos a hacer a continuación. Lo quiero insistir, quiero recalcarlo porque a lo mejor uno comete ese error de pensar, no, bueno, aquí se está utilizando otra notación, pero esa dirección en el espacio, denotada o caracterizada por el vector unitario u sub θ, es lo mismo que antes, es tangencial a la trayectoria. No. Ahora no es así. ¿Entendido? Simplemente uno piensa, fijaos que tengo aquí esto, y he puesto este vector y este vector, una trayectoria podría venir dada pues de esa manera. Es decir, que el vector, la velocidad, fijaos que me da la dirección tangencial, sería de esta manera. No tienen... Es decir, que aquí lo puedo poner, qv dividido por v, esto sería... No es, por supuesto, el u sub θ. ¿Está claro esto que estoy diciendo? Bien. Pues derivemos. Vx. V sub x. Tendremos la derivada, voy a utilizar los puntos, la derivada de r con respecto al tiempo, por el segundo término sin derivar, más r por la derivada de todo esto con respecto al tiempo. Tendremos un θ punto con un menos, porque tenemos el coseno, regla de la cadena estoy aplicando, seno de θ. Y ahora vi, este era el término que nos aparecía el otro día, este no lo teníamos porque, claro, esto era constante, por lo tanto 0. Y ahora, en cuanto a ahí, tenemos r punto, seno de θ, más r θ punto coseno de θ. Así no había terminado el comentario antes acerca de las componentes del vector unitario, radial y tangencial. Me parece que había empezado por ahí cuando hice el dibujo y no terminé de contestar a eso. ¿Cómo podemos expresarlo? Radial. ¿Qué componentes tendrá? Esa es bien fácil, ¿no? Del dibujo que acabo de hacer. Seno de θ es unitario, tiene esa dirección, ese sentido. Y ahora el angular, el vector unitario angular asociado a la coordenada angular. ¿Cómo será? ¿Qué creéis? Hombre, si entendisteis lo del otro día para el movimiento circular, ¿no? ¿Cuáles tendremos? Menos seno de θ, coseno de θ. Es decir, que si yo tengo un vector de coordenadas de componentes AB cartesianas, si yo quiero el perpendicular ahí, tendríamos menos BA. Es decir, que simplemente fijarse en eso. Esto lo necesito luego para ver cómo son las componentes del vector aceleración en cada una de esas direcciones del espacio, de esos ejes. Ahora derivamos otra vez. Y obtenemos la aceleración, componente X. ¿Qué es lo que tendremos? ¿Sí? Sí. No. Aquí, dices, este vector que acabo de escribir yo aquí. Es este, ¿no? Si pongo menos coseno, seno, fíjate que tienen que ser perpendiculares. Entonces, si yo hago el producto de este por este, el producto escalar, refiriéndome, me tiene que dar 0 si son perpendiculares, me da 0, coseno menos coseno cuadrado más seno cuadrado. No, pero en este caso, fíjate que tengo menos coseno por seno más seno por coseno, 0. Este no es perpendicular. Lo puedes ver, si quieres haces el dibujo. Otra vez, un poco con más cuidado. Vamos a hacerlo con un ángulo más pequeño. Aquí tengo...
Sí, que bueno, pero no me importa ponerlo, ya ves. Tita, ¿de acuerdo? Pues si haces la proyección aquí. Entonces tenemos eso. Sí, pero que no... Estoy seguro de que no eres el único, ni mucho menos. Gracias por preguntarlo. O sea, siempre que preguntéis intentaré contestar. O por lo menos escaparme de la pregunta lo mejor posible. Y pensármelo luego tranquilamente. Aunque tampoco tengo ningún problema en decir, si en ese momento no se me ocurre la contestación adecuada, decir, pues, me lo pensaré. Hombre, no es, siempre intenta uno no hacer eso, pero tampoco pasaría nada, ¿eh? Bien, teníamos a X, entonces, ahora, claro, se nos vuelve a duplicar. Vamos a empezar. R, 2 puntos, por coseno de tita, más R punto, tita punto, seno de tita con el signo menos. Intentad ayudarme si se me escapa algún signo. Y ahora ya tengo todo este término, ¿no? Ahora vamos a por este, tendré menos R punto, tita punto, seno de tita, ¿no? Derivo con respecto al tiempo, menos R punto, tita punto, seno de tita, más, ¿qué tendremos? Menos R, tita 2 puntos, seno de tita, y ahora ¿qué tendremos aquí? Aparte de eso, menos R, tita punto al cuadrado, ¿no? Por coseno de tita, ¿no? Porque fijaos que tengo aquí el tiempo aquí, tengo el tiempo aquí, ¿no? ¿O no? Tengo aquí R que depende del tiempo, estaba primero este término, derivo con respecto al tiempo esto, R 2 puntos, por esto sin derivar. Ahora, este sin derivar por la derivada del coseno de tita, que es tita punto por el seno de tita con signo menos, porque es el coseno. Ahora vamos a por todo este asunto. Tenemos menos R punto, tita punto, seno de tita, fijaos que es el producto de 3, entonces tenemos menos R. Ahora el siguiente, por tita 2 puntos, la derivada por el seno de tita, menos R, tita punto sin derivar, y ahora la derivada de esto, que es tita punto, o sea, tita punto al cuadrado, por el coseno de tita. Vale, vamos a por ahí. A ver qué tenemos por aquí. No se me ha olvidado ninguno, ¿no? No. Ahora vamos por aquí. Sí, no se me ha olvidado. Vamos a ver. R 2 puntos. Seno de tita más R punto. Tita punto. R punto. Tita punto. Coseno de tita. Ya tenemos todo este. Más R punto, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a por R punto, tita punto, no, quieto ahí, coseno de tita, espera a ver un momento, ahora tengo que tener cuidado, vamos a ver, he hecho este y ahora R punto, tita punto, coseno de tita, ahora vamos a por este término, tenemos R, tita 2 puntos, coseno de tita, más, que va a ser un menos, R, tita punto al cuadrado, por el seno de tita cambiando el signo. Sí, con un menos. Cambiando. Muy bien, vamos a ver que tenemos aquí dos términos que son iguales donde los teníamos aquí. Esto vamos ahora, voy a borrar aquí, arriba, ¿vale? Pero lo necesito a la vista porque si no, no me voy a acordar de ninguna manera. Entonces vamos a cogernos a X, tendremos R 2 puntos, coseno de tita, menos 2 veces, ¿no? Este y este son iguales, R punto, tita punto, seno de tita, tengo eso, y luego que tenemos por aquí abajo menos R, tita punto, tita 2 puntos, seno de tita, menos R, tita punto al cuadrado, coseno de tita, esto para el AX. No me he equivocado, ¿no?
este fuera. ¿Sí? Muy bien, y ahora vamos a por el ahí. R dos puntos, seno de tita, este y este son iguales, ¿no? Más dos veces R punto, tita punto, coseno de tita, lo voy a poner aquí abajo, R tita dos puntos, coseno de tita, menos R tita punto al cuadrado, seno de tita, fuera todo esto. Ya tenemos eso. Esto no lo quiero borrar. Y ahora vamos a agrupar. Hay que fijarse en... Fijaos que esto es AX, es decir, que esto está todo multiplicado por el vector unitario Y, esto todo por el vector unitario J, ¿no? Para tener la aceleración, claro. Total. Aquí en este vector tenemos aquí Y, aquí J, aquí Y y aquí J. Y ahora vamos a ver dónde tenemos esas combinaciones. A ver, ¿dónde tenemos coseno menos seno por Y? ¿Dónde tenemos coseno menos seno por Y? Lo tengo aquí. Coseno. ¿De acuerdo? Lo tengo por ahí. Sí. ¿Sí? Después de 2R punto tita punto, pues no es más o menos o... Este. Ah, aquí dices, aquí. No, abajo, es que abajo, el segundo y el tercero no ponen signo. ¿Aquí delante? No, ahí, o sea, derecha. ¿Aquí? Ah, sí, esto es un más. Sí, esto es un más. Es que he pasado la línea, pero por tenerlos así, porque si no iba a dejar uno colgando. Así tengo dos arriba y dos abajo. Bueno, simplemente lo que he hecho. No es un menos, vamos, cuando no he puesto que es un más. Vale, estaba diciendo que ahora me he despistado yo. ¿Dónde tenemos coseno de tita? Coseno de tita, seno de tita. Teníamos aquí coseno de tita. ¿Y dónde teníamos el seno de tita? Coseno de tita. Perdón. Vamos a quitar eso, que eso no lo he puesto yo. Leche. Este es un más. Vale, vamos a cogernos el... Fijaos que tenemos, a ver, aquí, que poner en función, a ver dónde tenemos coseno de tita por Y, seno de tita por J, con lo mismo delante. Tendremos aquí coseno de tita por Y, seno de tita por J, lo tengo aquí. Es decir, que en la dirección radial tendré un R dos puntos por lo pronto. Ahora, donde tenemos otra vez el coseno de tita, seno de tita, tenemos aquí coseno de tita y aquí seno de tita. Es decir, que me va a quedar aquí un menos R tita punto al cuadrado. Esta es la componente radial de la aceleración. Y ahora vamos a por la componente, vamos a ponerlo en verdecillo, angular, que va a ser los otros dos. Fijaos que tenemos aquí en menos seno de tita, aquí tengo menos seno de tita, menos seno de tita por Y, por el coseno de tita por J, aquí. ¿De acuerdo? Es decir, que tendré un más, cuidado con el signo, dos veces R punto, tita punto. Porque es menos seno de tita más coseno de tita. Y luego tenemos pues el otro término,
fijaos, con el menos, cuidado, con el menos va a ser más R tita 2 puntos. Y liquidado. Estas son las componentes, radial y angular. Sí. Perdón, más alto, que no te oigo. Claro, fijándome aquí. Por supuesto. Yo tengo un vector aceleración que he obtenido, sí, en coordenadas cartesianas en función de las polares, derivando una vez, derivando otra vez. Entonces tengo que ver, o sea, que A lo he puesto como, vamos a ponerlo en otro color, si es que tengo otro color por aquí a mano. Vamos a ponerlo en negro. Es decir, que el vector aceleración A lo puedo poner como AR Utita. Lo mismo que hice el otro día, pero para el movimiento circular. Es decir, que lo único que había que tener en cuenta es, o tener cuidado al derivar, que R dependía del tiempo. Que conste que lo dije. Perdón, no te he entendido. Hay que tener cuidado, te sale lo mismo, simplemente que entonces te va a salir, compruébalo, te va a salir lo mismo, simplemente hay que tener en cuenta que el U tita va apuntando hacia, en el sentido horario. Compruébalo, comprobadlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces el resultado, y ahora viene la parte 2. Parte 2 es el martes, salvo que haya alguna otra. Si no, pensadlo tranquilamente. O sea, no es aquí decir, ¿tenéis alguna pregunta? No, no quiero saber nada más del asunto, está entendido. No, es todo lo contrario. Si yo también he estado sentado ahí. ¿O qué creéis? No aquí físicamente, pero en otro sitio. En otros sitios. Entonces, yo sé que uno necesita pensar sobre las cosas, verlo, lo vais a tener, que está grabándose. Si no cambio de opinión, lo subo, lo podréis ver tranquilamente, decir, a ver si ha metido algún gazapo, algo que no he entendido. Y en ese caso, pues tenéis dos opciones, o tres, o me lo decís de palabra, pero mejor las otras dos, por correo electrónico si lo queréis anónimo, aquí que lo comente anónimamente, o si queréis me lo ponéis en Moodle, a ver si alguno se estrena, ¿de acuerdo? Y entonces lo verán todos y podremos comentarlo también. E incluso alguno añadir alguna pregunta sobre eso.